Muy bien, 2 Corintios. Voy a poner acá una frase que tienen en el apunte que dice, las promesas de Dios. Esto saca dos extractos, este autor, este comentarista, Bale, no sé cómo se pronunciará. Las promesas de Dios, o sea, las promesas del Antiguo Testamento, en Él, en Cristo, son sí. Como que se cumplen en Cristo. Lo que significa que han comenzado a cumplirse en la primera venida de Cristo. Pablo dice entonces que es Dios, y acá emplea este escritor bíblico, este comentarista bíblico, otro extracto del apóstol Pablo, que dice que nos confirma con vosotros en Cristo y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, el Espíritu es la evidencia inicial de que las promesas de los últimos días han comenzado a realizarse en Cristo y su pueblo. Vamos a ir considerando a lo largo de esta clase la segunda carta a los Corintios. Como ya sabemos o suponemos, o más que suponer, está en el texto bíblico, en este caso, ¿quién es su autor? Que es el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios en el capítulo 1, en el versículo 1. No es como otras cartas que quizás o no se menciona o es puesto en cuestionamiento su autoría. En este caso, todos coinciden y aseveran que es Pablo quien escribe esta carta. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bueno, es muy importante esta expresión que Pablo saluda de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto justamente puso en duda su apostolado, cuestionando que no era un apóstol verídico, era un falso apóstol, alguien que no hablaba de parte de Dios. ¿Por qué? Por cosas que vamos a ver durante la clase. Pero él, como es un apóstol de Jesucristo y Dios lo puso, saluda de este modo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. También menciona a Timoteo como colaborador en la carta, pero como vamos a leer, y ustedes en su tiempo de lectura se van a dar cuenta que Pablo es predominante en toda la escritura de la carta y habla en primera persona. Vamos a remontarnos, Mauri nos dijo algo el domingo pasado, a Hechos 18, si quieren abrirlo, Hechos 18, que todo nace acá. Para enriquecer en este estudio, creo que tenemos que conocer estos detalles. Dice Hechos 18:1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio. Ya había pasado lo de al Dios no conocido y todo lo demás. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Ahí estaban Aquila y Priscila. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, o sea, hacían tiendas, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles, dice el apóstol Pablo. Porque en las sinagogas estaban mayormente los judíos. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, que es mencionado en otra de sus cartas, como alguien de la iglesia, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, allí se forma la iglesia a los corintios y dice la palabra de Dios en el versículo 11, si es que aún no salieron de ahí, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios.
O sea, Pablo establece la iglesia de los Corintios en uno de sus viajes misioneros, en su segundo viaje misionero, y allí se queda 18 meses. Bueno, todos sabemos después todo lo que se suscita, ¿no? Los problemas en la iglesia que son en gran parte evidenciados en la primera carta a los Corintios. Y como Mauri algo anticipaba, creemos que pueden haber 3 o 4 cartas que Pablo en su historia le escribe a esta iglesia. Ya en 1 Corintios, Pablo hace mención de cuando les escribí, lo hice tal cosa. Cuando les escribí, citando que en 1 Corintios ya les había escrito una carta. Bueno, en esta carta pasa algo similar. Él les habla cuando les escribí severamente, por eso es que habla de una carta severa, que algunos dicen que también puede ser la que nosotros entendemos como 1 Corintios, podría llegar a ser, pero seguramente hay una carta muy severa que a raíz de los problemas de fornicación, a raíz de los problemas de desacreditar a Pablo como apóstol de Jesucristo, él les escribe duramente. Bueno, ¿qué pasa? Muchos, por no decir la mayoría de la iglesia de los Corintios, se arrepienten de ese pecado, no solamente de lo que había pasado inmoralmente, sino también respecto a la veracidad de Pablo como apóstol de Jesucristo. Pero algunos todavía sostenían que Pablo era un falso apóstol y él les dedica los últimos 3 capítulos de esta carta que estamos estudiando ahora. Bueno, destinatarios, la iglesia de los Corintios, pero también dice con todos los santos que están en toda Acaya. No solamente iba a la iglesia de Corinto, sino a todas las iglesias que había en la provincia romana de Acaya. El contexto ya lo venimos considerando. Ya venimos viendo los problemas que hubo mencionados en 1 Corintios. Fundamentalmente toda esta carta de segunda a los Corintios es un poco una defensa del apostolado de Pablo. Él en toda esta carta, cuando lleguemos a esa instancia de la lectura, van a ver que constantemente está evidenciando que es un verdadero apóstol de Jesucristo, que no está dado por la elocuencia, porque ellos decían, él les llama irónicamente los superapóstoles, que dice que fraudulentan la palabra de Dios, que ellos, los corintios, decían, mirá cómo habla, este es un verdadero apóstol. Y Pablo les decían que era tosco en sus palabras, que está bien, escribía mucho, era muy elocuente al escribir, pero cuando venía a predicar parece que no era tan elocuente con las palabras. Entonces, no es un verdadero apóstol. Pero él les mostró en toda esta carta que las señales de un verdadero apóstol se evidencian en su semejanza a Cristo. ¿Qué significa? En su sufrimiento. Y les contó cuánto le tocó padecer, cuántas veces sufrió, cuántas veces fue apedreado. Y que aún a pesar de eso, el poder de Dios se evidenciaba en su debilidad. Vamos a la estructura del libro. Bueno, lo podemos dividir básicamente en 3 secciones. Él en los primeros 7 capítulos básicamente le cuenta acerca de su ministerio y de su relación con los corintios. Y en medio de ese ministerio y relación con los corintios, les enseña verdades bíblicas que vamos a ver en unos instantes. De hecho, otra de las cosas que los corintios decían pareciera ser que Pablo les dijo que iba a ir a ellos y no pudo hacerlo en el tiempo previsto. Y él les dice, quizás sucede ligereza al decirles que iba a ir a vosotros. Y él dice, bueno, como ven, dice que iba a venir a nosotros y no vino. Es un mentiroso, es un falso apóstol de Jesucristo. Y él les explica por qué y que sufrió aflicciones y demás.
Bueno, él durante los primeros 7 capítulos les cuenta todas estas cosas y en el medio les enseña verdades bíblicas que vamos a ver en un momentito. Luego, en los capítulos 8 y 9, le habla de la ofrenda para los santos de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén era extremadamente pobre y él tomaba como ejemplo a dos situaciones. Primero, los de Macedonia, que dice que de su extrema pobreza le pidieron, le rogaron al apóstol Pablo participar para los santos de Jerusalén. Y le dice, si ellos, siendo extremadamente pobres, quieren ayudar a los pobres de Jerusalén, ¿cuánto más ustedes? Y en segundo lugar, utiliza el ejemplo supremo, el ejemplo del Señor Jesucristo, que dice, ya conocen la gracia del Señor Jesús, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces le habla que el Evangelio también, el dar con generosidad, parte del Evangelio. Y por último, la defensa del apostolado y el llamado al examen personal. Acá cambia considerablemente el tono de la carta. Le pido que cuando lleguemos a la lectura y estemos leyendo 2 Corintios, releamos el apunte. ¿Por qué? Porque viene bien, hablando, yo voy a decir pastoralmente, pero los primeros 3 capítulos también son pastoralmente, porque los exhorta quizás pareciera con enojo, y hay algunos dicen, bueno, estos 3 capítulos quizás forman parte de la carta severa. Bueno, no tenemos argumentos para decir eso. Creemos que los primeros 9 capítulos le habla a, si bien a toda la iglesia, a aquellos que sí se han arrepentido y sí querían ser como Cristo, y los últimos 3 capítulos son para aquellos que todavía no creían en el apostolado de Pablo, quienes aún persistían en el error y querían engañar a la iglesia. Cambia rotundamente el tono, de venir hablando pareciera amablemente o afablemente, se pone bastante estricto. Bueno, es porque lo que estaba hablando era sumamente serio, enérgico, podemos decir. Bueno, ¿cuál era su propósito? Como estamos viendo, entre Pablo y la iglesia de los Corintios había bastante tensión. No estaban en su momento de mayor relación y siempre por ahí terminamos citando a la iglesia de Tesalónica, que dice, yo fui como una nodriza para ustedes, le dice Pablo, ¿no? Había mucho amor entre ellos. Bueno, no pasaba lo mismo con esta iglesia, había sufrido mucho de pecados y de falsos apóstoles que hicieron mucho daño en la iglesia. Bueno, esa tensión hace que Pablo le quiera recalcar distintas cosas o para lo cual les escribía. Por ejemplo, restaurar la relación que tenía con la iglesia. Vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 7, 2 Corintios 7. Bueno, toda esta segunda carta se suscita cuando Pablo se encuentra con Tito y les dice, no tuvo reposo mi espíritu porque todavía no encontraba a Tito. Pablo lo había mandado a Tito a ver la iglesia de Corintio, a ver si habían recibido la carta, si todavía lo querían a Pablo, si lo seguían rechazando. Y cuando se encuentra con Tito es una gran alegría porque descubre que la mayoría de la iglesia se había arrepentido, que lo reconocían a Pablo como apóstol, que lo esperaban que los visite de vuelta. Dice versículo 5, 7:5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios,
dice el apóstol Pablo, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, no solo por ver a Tito, que lo amamos, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber, Tito, haciéndole saber a Pablo y a su equipo, a Timoteo, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Más adelante dice vuestra añoranza, como que me extrañaban incluso. Eso provocó en mí un gran gozo, una gran alegría, dice el apóstol Pablo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté haberles escrito tan duramente. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Entonces, él estaba contento de haber encontrado a Tito y Tito haberle informado que esa carta que Pablo les mandó provocó el efecto deseado, que era que ellos se arrepintieron, que la autoridad, como él lo dice muchas veces, es para edificación. Él no usó esa autoridad ni para sacarles dinero, ni para obtener reconocimiento y que todos lo aplaudan, sino para que ellos crezcan. Entonces, el hecho de que ellos hayan arrepentido, dice, vuestro gran afecto, vuestro llanto, bueno, me regocijé aún más. Y restauró plenamente su relación con la iglesia. Otro de los propósitos, como venimos considerando, es defender su apostolado. ¿Por qué? Porque él verdaderamente fue un apóstol de Jesucristo. A ver si podemos considerar algún versículo. 2 Corintios 3, 1. Vamos a leer solamente ese. Después, si ustedes quieren, pueden leer los que doy en el apunte. Porque durante toda la carta defiende su apostolado. Podríamos leerla toda. Dice 2 Corintios 3, 1. Vamos a leer al final del 2. Si dan no sé si tienen que dar vuelta a la página. 17. 2:17. Pues no somos como muchos, dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes eran esos muchos? Los que medran falsificando la palabra de Dios, los falsos apóstoles. Sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Así se defendía Pablo con la verdad de Dios. No diciendo, yo hice esto, yo fundé la iglesia. No, no. De parte de Dios y delante de Dios. Y empieza el capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos la necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Claro, hasta le pedían a Pablo una carta de recomendación. O sea, y miren lo que le responde el apóstol Pablo, versículo 2. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leída por todos los hombres. O sea, ustedes me están pidiendo carta de recomendación. Mi carta son ustedes. La iglesia existe debido al ministerio que Dios utilizó por mi persona, porque yo trabajando para el Señor se fundó la iglesia, dice. Eso es lo que trata de decirle el apóstol Pablo. Y la carta no está escrita ni con tinta, como dice el versículo 3, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne en el corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Pablo defiende la autenticidad de su ministerio apostólico, diciendo: ustedes son el resultado de nuestro ministerio. Nuestras cartas sois vosotros. Bueno, en esto, ya que estamos también en el versículo 3, en el capítulo 3,
Pablo expone la naturaleza del ministerio del nuevo pacto. Y es interesante, yo ahora no me acuerdo si lo voy a abordar más adelante a ver. Vamos a abordarlo ahora. Es interesante cómo el apóstol Pablo habla acerca del nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto, con el pacto mosaico que lo venimos viendo desde el año pasado, ¿no? Bueno, acá el apóstol enseña a la iglesia de Corinto acerca del nuevo pacto. Ya leímos los primeros 3 versículos, pero por ejemplo vamos a leer el versículo 3 de vuelta. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra. ¿Cuáles eran las tablas de piedra? El pacto mosaico, la ley. Sino en tablas de corazón, como decía el profeta Ezequiel que iba a ocurrir. Les daré un corazón de carne, les quitaré el corazón de piedra y escribiré mi ley, ¿en dónde? En sus corazones. Bueno, y Pablo estaba diciendo, se está cumpliendo lo que los profetas dijeron, de que el Señor iba a escribir su ley en nuestros corazones, que Él iba a habitar por su Espíritu en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. Es mejor que el pacto de aquel, miren, versículo 7, y si el ministerio de muerte, referido a la ley, que mostraba que éramos incapaces de llegar a Dios y nos evidenciaba en muerte, ¿verdad? Que estábamos separados de Dios. El ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, fue glorioso. ¿Cómo no va a ser glorioso el ministerio de Moisés? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Se ponía el velo, acuérdense, la cual había de perecer. Ese ministerio pereció, ya no ocurre más. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, el pacto mosaico, Moisés y demás, tuvo gloria en su momento, pero este ministerio del Espíritu tiene una gloria mucho mayor. Versículo 9. Pero si el ministerio de condenación fue con gloria, referido al ministerio de Moisés, ¿por qué ministerio de condenación? Porque la ley los condenaba. La ley evidenciaba que no eran capaces de llevar una moral, una santidad que Dios exigía. Bueno, entonces los condenaba. Mucho más en gloria el ministerio de la justificación. Y sigue el apóstol hablando del nuevo pacto. Otro de los propósitos, bueno, lo dijimos, ¿no? Exhortar a ofrendar para los creyentes necesitados de Jerusalén. Ya lo hemos considerado. Y preparar su próxima visita a Corinto, llamando a quienes también seguían sin creer en el apostolado, que quizás poco le importaba, sino que al rechazar a Pablo, rechazaban el evangelio que Pablo predicaba, porque estos falsos apóstoles predicaban un falso evangelio. Y más allá de estos propósitos que hemos visto, hay una enseñanza central en toda la carta, que Dios manifiesta su poder, como dice en el capítulo 12, en medio de nuestra debilidad. Pablo responde a las acusaciones de sus adversarios no exaltando sus capacidades, no defendiendo. Ustedes me dicen que soy tosco al hablar. No, no soy tosco al hablar. Pablo no hace eso, sino que señala sus sufrimientos, sus aflicciones y sus limitaciones, porque revelan que la obra le pertenece a Dios. Su poder, el poder de Dios, se perfecciona
en nuestra debilidad. Entonces se establecían iglesias, el evangelio era proclamado en todo el mundo. Pablo podía decir, como lo estudiaremos otro domingo, dice: todo lo he llenado del evangelio de Dios. Hasta, dice en un momento, les manda saludos los de la casa de César. Los del mismo emperador, en la misma casa del emperador romano, había cristianos. ¿Por qué? Por el ministerio del apóstol Pablo y sus compañeros, ¿no? Y el equipo que Dios instituyó para llevar la palabra de Dios. Entonces, él manifiesta: sí, estoy en debilidad, en afrentas, en esto, en lo otro, y aún así Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, dice en otra parte el apóstol Pablo, y me gozaré aún. Bueno, él evidencia, más que defenderse a sí mismo, que en medio de las debilidades se exacerba, se potencia, se muestra el poder de Cristo. ¿Cuál era su propósito? Bueno, ya lo venimos diciendo esto, ¿no? ¿Cuáles son sus temas principales? El verdadero ministerio apostólico. Ya hemos leído algunos versículos de esto. No vamos a, para sacarnos el tiempo, seguir leyendo. Como les dije, al hablar en toda la carta ya lo hemos mencionado. El poder de Dios manifestado en la debilidad. Yo creo que es el eje central de la carta, porque constantemente Él muestra su debilidad. Pero después muestra cuando el Señor le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que me gozaré en mis debilidades y en mi afrenta, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo muestra en toda la carta que él no tiene mucho poder en sí mismo, que le pasa de todo, que sufre, que lo rechazan, pero aún así el poder de Dios se evidencia y la obra de Dios se hace igual. Pues la obra de Dios trasciende a las personas, trasciende a los apóstoles, y Cristo es exaltado. Esa es el eje central de la carta, que en medio de las debilidades, en medio de las personas que pasan y los ministerios, Cristo es exaltado y glorificado. El nuevo pacto, como hemos ya considerado, y el ministerio de la reconciliación. Acá vamos a buscarlo en 2 Corintios 5, y la nueva creación. Otra de las cosas que venimos considerando desde el año pasado, los profetas anunciaban que iba a haber una nueva creación, que Dios iba a hacer nuevas todas las cosas. Bueno, Pablo le dice que somos participantes nosotros de esa nueva creación en Cristo. Dice así el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, la nueva creación, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El ministerio de la reconciliación y la nueva creación. Y otra de las cosas muy importantes en la carta es la iglesia como templo de Dios. Capítulo 6. Otra de las cosas que también venimos considerando, ¿no? Dios habitando en medio de su pueblo, en el Edén, en el templo, en el tabernáculo. Jesucristo habitando en medio de nosotros, se tabernaculizó, aprendimos, ¿no?
Bueno, Dios habita ahora en su templo que es la iglesia, que no son las paredes, son las personas, Dios habitando en su pueblo. Y dice el versículo 16, 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Le dice que ellos, o sea, los cristianos, somos templo del Dios viviente. Dios habita en nosotros. Como Dios dijo en su palabra en el Antiguo Testamento, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y cita otro pasaje del Antiguo Testamento que los tienen en el apunte, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y el apóstol Pablo dice, eso se cumple en nosotros. En este tiempo, Dios habita entre nosotros y en nosotros, y somos su pueblo. Bueno, otro de los temas que aborda en los capítulos 8 y 9 es el tema de la ofrenda, de la gracia expresada en la generosidad del cristiano, citando, como dijimos hace un momento, el ejemplo supremo del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Otro de los temas es el consuelo de Dios. Pablo dice, vamos a buscarlo, 2 Corintios en el primer capítulo. Tenemos tiempo, venimos bien. Dice así en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pablo estaba en tribulación y fue consolado, por ejemplo, por Tito. Bueno, y así Pablo podía consolar a otros. Y de esa manera el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los Corintios y nos enseña a nosotros la consolación cristiana. Que nosotros somos consolados para consolar a otros. Yo no sé por lo que estás atravesando en tu vida o qué te ha tocado atravesar en tu vida. Y seguramente fuiste consolado por hermanos. Fuiste consolado por el mismo Señor Jesucristo. Fuiste consolado por gente que se puso a tu lado, como Tito se puso al lado de Pablo, que estaba triste porque pensaba que los corintios no lo querían más. Y dijo, no, estás equivocado, Pablo. Yo estuve en la iglesia y te están extrañando. Aceptaron la carta, se arrepintieron. Y eso produjo en Pablo alegría, consolación. Y con eso él tenía fuerzas para consolar a otros. Bueno, de esa manera es que nosotros podemos consolar a otros. A veces decimos, ¿no? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me toca a mí esto? Porque Dios tiene un propósito en eso. Y no, por más que no lo entendamos, por más que no lo comprendamos, Dios quiere que con eso que has atravesado pueda ser de bendición a otros. Hay una frase que normalmente se dice, ¿no? Tu mayor dolor puede ser tu mayor ministerio. Aquello por lo que has atravesado, bueno, Dios lo utiliza para bendecir a otros, para consolar a otros, para instruir a otros de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto que venimos enseñando nos habla de Jesús. El modelo es Cristo. Pablo les mostraba a través de esta carta que todos esos sufrimientos que estaba atravesando, todo ese rechazo, aflicciones, eran similares a las que tuvo el Señor Jesucristo.
E indirectamente les decía, ¿ustedes quieren ver cómo es un verdadero apóstol de Jesucristo? Bueno, se parece a Cristo. ¿Y qué vivió Cristo? Aflicción, angustias, tristezas, rechazo. Ni su familia creía en él. Bueno, yo estoy pasando por lo mismo. Es señal de que soy un verdadero apóstol, porque el modelo es Cristo. Bueno, creo que tienen abierto en el capítulo 1. Vamos a leer el 1:20. Textos que a veces usamos para alentar a otros y debemos hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver qué significa realmente. Dice versículo 20 del capítulo 1, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando se refiere a todas las promesas de Dios, son todas las promesas del Antiguo Testamento, son sí en Él. ¿Qué significa? Que se cumplen en la persona de Jesús. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lo venimos considerando, ¿no? Y venimos estudiando desde el año pasado que todo apunta a Jesucristo. La ley apuntaba a Cristo. Génesis 3:15 apuntaba a Cristo. Bueno, cuando vino Cristo se cumplió en él todo. Y aparece el Espíritu Santo como garantía, como arras, dice nuestra versión, del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios nos dio las arras de su Espíritu, algo anticipado, las primicias, que tenemos el Espíritu dentro nuestro para siempre y para siempre estaremos con el Señor. Es una muestra, es un sello que Dios nos puso de que Dios va a cumplir sus promesas. La nueva creación, venimos considerándolo también. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Algo que vinieron anunciando los profetas, Isaías, Ezequiel. Bueno, todo eso se cumple en Cristo y como nosotros estamos en Cristo, se cumple también en nosotros. Y como vimos, la iglesia como templo de Dios. Somos templo del Dios viviente. Otra vez, citando las profecías, citando a Levítico, a Ezequiel, a Isaías, mostrando que Dios habita en medio de su pueblo por su espíritu. Tienen ahí un cuadro sinóptico de algo que venimos también considerando. El ya y todavía no. Se ve, pero igual lo tienen en el apunte. En toda esta carta, Pablo cita el ya, por ejemplo, todas las promesas son en Cristo, el ministerio del Espíritu ya vive en nuestros corazones, pero nos va a transformar cuando estemos en gloria. El ya, pero todavía no. El que está en Cristo ya es una nueva criatura. Sí, pero seremos transformados cuando venga la consumación, la resurrección, los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios ya nos reconcilió consigo al creyente por medio de Cristo. Pero la reconciliación va a estar cuando estemos con el Señor cara a cara. Y así, el ya, pero todavía no. Ya gozamos de la bendición, pero todavía no ha ocurrido la consumación final que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a avanzar. Todo esto lo pueden considerar en su tiempo de lectura, ¿no? Y terminamos. Esta carta nos recuerda que el Evangelio no solo transforma nuestro destino eterno, sino en la manera que concebimos la vida. ¿Qué significa? Ellos confiaban en estos superapóstoles que hablaban elocuentemente, que tenían reconocimiento, que todo el mundo los aplaudía. Y Pablo nos muestra que el verdadero camino es la cruz, es renunciar a nosotros mismos,
es muchas veces vivir en debilidad. Necesitamos ser consolados en medio de la aflicción y aún así ver su gloria en medio de nuestra vida, en medio de los problemas. Y Pablo aprendió esto, ¿no? Lo que le dijo el Señor: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vivimos en esta ya y todavía no constante. Ya hemos sido reconciliados, ya somos una nueva creación, ya tenemos el Espíritu Santo, ya somos templo de Dios y somos iglesia. Pero esperamos cielo nuevo y tierra nueva, dice Pablo en otra carta, en los Filipenses, donde esperamos al Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, donde esperamos a nuestro Salvador. Entonces, ya hemos sido reconciliados, pero tenemos esa esperanza que nos sostiene en medio del sufrimiento. Esa esperanza que nos anima y que dice el apóstol Pablo en esta carta incluso que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y nos alienta, ¿verdad? Las aflicciones, ¿quién tiene? El otro día pregunté en un mensaje si no tenían, ¿quién levante la mano quien no tiene problema? Algunos no lo levantaron. Y acá estamos considerando las aflicciones. ¿Y quién no tiene aflicciones? ¿Quién no tiene miedos? ¿Quién no tiene problemas? Todos. Bueno, las aflicciones del tiempo presente, dice la palabra de Dios, no son comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo dice, sí, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y más peso de gloria. Sí, tenés problemas, son reales, no hay que menospreciarlos ni ningunearnos, pero tenemos una esperanza reservada en los cielos para nosotros. Eso va a quedar acá en la tierra. En el cielo nos gozaremos para siempre con el Señor. Y esa esperanza no avergüenza, esa esperanza nos alienta, nos sostiene y nos anima para seguir. Así que la palabra es esta, hermano. Bastate en la gracia de Dios. ¿Querés que las cosas sean distintas? Seguramente. Y yo quiero que muchas cosas en mi vida, en mi realidad, sean distintas. Pero nos basta la gracia de Dios, que nos sostiene en medio de los momentos. Así como ha sostenido a Pablo en medio de los sufrimientos, afrentas, azotes. La gracia de Dios lo sostuvo. Te sostiene a vos y me sostiene a mí. No mirando, dice la palabra de Dios, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, los problemas, las aflicciones, pero las que no se ven son eternas. Entonces esta carta nos ayuda a cambiar de perspectiva nuestra vida, a de que hay conflictos. Y Pablo dice, afuera hay conflictos, adentro temores. Pero no somos débiles, tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos al Espíritu de Dios, somos parte de su iglesia, ya hemos sido reconciliados. ¿Cuántas bendiciones tenemos que podemos aprender en esta carta? Bueno, esas bendiciones recordémoslas en los tiempos de aflicción, recordémoslas en los problemas. Sí, tengo este problema, pero el poder de Dios se muestra en mi debilidad. Así que confío en tu poder, Señor. Y termina el apóstol Pablo. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén.